Así que vamos a ir a la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 30, del 1 en adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vamos a parar ahí ahorita, hermanos. Los filisteos le dieron Siclag a David. ¿Quiénes eran los filisteos, hermanos? Enemigos. Eran enemigos de David, eran enemigos del pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? David vivió más de un año en la tierra de los filisteos. Más de un año vivió con ellos. Hasta se hizo amigo de Aquís y lo amó mucho Aquís, un principal de los filisteos. Lo amó mucho este hombre. ¿Y saben qué? Le dijo que sería su guardaespaldas a David. ¿Y saben qué hacía David? Iba a asolar a todos los pueblos, iba a pelear y mataba y no dejaba, dice la palabra, esto lo que estoy diciendo está en el capítulo 27, para que lo estudie en casa. Entonces, ¿qué pasaba? David iba a asolar y cuando llegaban de Aquís, le decía a Aquís, ¿dónde fuiste? Y David le decía, fui a tal lugar. Pero Aquís pensaba que David estaba atacando al pueblo de Israel porque él estaba con ellos, con los filisteos. Pero no era así. Por eso David no dejaba vivo a nadie de los otros pueblos, para que no dijeran, hey, David no está atacando a Israel, nos está atacando a nosotros. Entonces, ¿saben qué? Un día pasó esto. El pueblo, los filisteos se preparan para pelear contra Israel. ¿Contra quién van a pelear? Contra Israel. Los filisteos iban a pelear en contra del pueblo de David. Y David, ¿saben lo que quería? Ir a pelear también. David quería ir a pelear contra el pueblo de Israel. Y Aquís le dijo, vamos, porque Aquís, principal de los filisteos, lo quería mucho y confiaba en David. Entonces le dijo, vamos a pelear contra el pueblo de Israel, vamos. Pero cuando los príncipes de los filisteos, escuche bien esto, allí es la misericordia de Dios. Los príncipes de los filisteos no querían, cuando pasaron lista y vieron, momento, que no es este David del que cantaban las mujeres, David mató a 10,000 y Saúl a sus 1,000. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000, que no es este, sí es este. Entonces, ¿sabes qué, Aquís? Este hombre no va con nosotros, no va a pelear con nosotros. ¿Alguna vez te han dicho, hermano, alguna vez tus planes se han entorpecido y tú dices, no pude ir, no voy a poder ir, y te enojas y te molestas porque no se va a poder realizar lo que querías hacer? David estaba aquí queriendo ir a pelear. Póngame atención, hermano, que nada te distraiga, por favor. Deja quien se pare y quien se siente. David estaba enojado, molesto porque no lo dejaban ir a pelear contra Israel. Pero hay un propósito. Los príncipes de los filisteos le dijeron, no vaya a ser que si llevamos a este hombre, a David, cuando estemos allá, este se vuelva en contra de nosotros y nos ataque a nosotros. ¿Sí van entendiendo? No quiero que vayan conmigo, David, porque nosotros somos los filisteos, acuérdense, a quien David derrotó, a quien le llamó incircuncisos. Entonces, no vaya a ser que cuando estemos a la hora ya, este se vaya para el otro lado y empiece a atacarnos. Y aquí se le dijo a David, mi David, lo siento mucho, pero no se va a poder. Dice los príncipes que no vas a poder ir. ¿Y por qué, Señor? Le dijo David. Siempre preguntamos nosotros no decimos, ok, no voy. Siempre decimos, ¿por qué no voy a poder ir? ¿Por qué no se va a poder esto? ¿Por qué no se puede lo otro? ¿Por qué no me dan permiso de esto? Porque y reclamamos el por qué no se nos permitió ir o se nos permitió hacer esto, este negocio, este viaje, esta relación no se me dio, ¿por qué? Y siempre estamos preguntando por qué. Entonces, ¿sabes qué? David al final, ni modo, los príncipes no quieren y no quieren. Pero este era plan de Dios, hermanos. Esto era plan de Dios, ¿por qué? Porque es ahí donde David empieza su viaje para la ciudad que se llamaba ¿cómo? Siclag.
empezamos a leer aquí que decía: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día. ¡Qué preciosura! Al tercer día. Entonces David venía bravo. ¿Por qué? Porque no lo dejaron ir a pelear. Venían cansados. Era un largo viaje desde ahí hasta Siclag. Era un largo viaje. Entonces empiezan estos hombres y se regresan para Siclag, la tierra que Aquís de los filisteos le había dado a David para pelear. ¿Por qué David estaba aquí? Acuérdese, ¿quién lo andaba persiguiendo a David? Saúl. El rey Saúl andaba persiguiendo, ¿para qué? Para matarlo, hermano. Porque enojado, porque David le iba a quitar el reino, decía él. Entonces David andaba huyendo de Saúl. Por eso estaba viviendo aquí con los filisteos. Por eso se fue aquí. Entonces viene esto, pasa esto. Los filisteos no lo dejan ir a pelear, ni modo. David venía ahí renegando, pero ahí venía. Se vinieron para Siclag. Y los de Amalec, los amalecitas, habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado, versículo 1 estoy, de Samuel, 1 Samuel 30. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Hey, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que si David hubiera ido a pelear, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera dado cuenta de que su ciudad había sido invadida y había sido prendido con fuego, y que sus familiares, hijos, todo lo que tenían habían sido robados. Hermanos, siempre que Dios te diga que no, es por algo. ¿Cuántos le gustan? A mí me gustarían solo los sí de Dios. Pero también Dios dice no, hermanos. También Dios te ha dicho que no. Pero tú no has entendido y te has ido. Siembran que Dios dijo que no. Entonces has visto las consecuencias. Ya no pudiste rescatar lo que te robaron y lo que te habían y lo que se te perdió. Entonces, hermanos, aquí tenemos a estos hombres que llegaron cansadísimos. Entonces llegan aquí, ya de por sí venimos bravos porque no nos dejaron ir a pelear. ¿Qué pasa más adelante? Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Claro, aquí es lo que la historia dice, pero no sabía David todavía que sus hijos y esposas no habían muerto. Aquí porque ya se está narrando toda la historia, pero David no sabía aún. Para ellos sus hijos y todo estaba perdido, estaban muertos, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, hermanos, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Hermanos, esto en resumen se llama problemón. Esto se llama angustia, hermanos. Este motivo de tristeza. ¿Te imaginas tú que llegue a tu casa y la encuentres desolada, hermano? Ponte un momento, viaja a Siclag y ponte en los pies de David por un momento. Tienes el permiso de usar tu creatividad y viajar hasta Siclag y ponerte en los pies de David. ¿Te imaginas qué escenario, hermanos? ¿Te puedes imaginar un poquito el escenario que David tenía aquí? No vio a nadie. Sus hijos e hijas robados, sus esposas secuestrados, la ciudad quemada. Esto es motivo, hermanos, para acabar con la vida. Ya no vale la vida, porque si te tocan a un hijo, si te pasa esto, es como que te tocaran a ti. Es como que mejor hagan a mí lo que le van a hacer a mis hijos. Está bien, lo material se recupera, pero ¿qué pasa? Mis hijos se llevaron, mis hijos. El esposo decía: mi esposa y mis hijos se robaron. Y mira lo que hacían estos muchachos cuando encontraron esta escena. 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ese versículo 4. Hasta que les faltaran las fuerzas para llorar. Hermanos, es permitido llorar cuando estas cosas pasan. Es necesario llorar cuando estas aflicciones pasan. No, porque yo soy cristiano y no tengo que llorar, no tengo que tenerme fuerte para que piense que siempre estoy en victoria y en esto y lo otro. Hermanos, necesitamos llorar y confesar lo que nos está doliendo. Confesar y tenemos que llorar. Dice la palabra que ellos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas
para llorar. ¿Por qué? Porque estaban en medio de ¿qué? De una angustia, hermanos. Esto era una angustia grande en la que estaban metidos estos hombres. No era cualquier cosa, no era cualquier cosa que les estaba pasando. Todo lo habían perdido, hermanos. ¿Has perdido algo tú? Hemos perdido, yo sé que todos aquí hemos perdido algo. A todos se nos ha sido quitado algo. Y nos ha dolido y nos ha hecho llorar, sí o no. Hemos llorado amargamente por lo que nos ha sido quitado. Cualquier situación, esto es para cualquier situación. Estos 2 días atrás, ¿por qué has llorado? ¿Por qué te has sentido triste? ¿Cuál ha sido la razón? ¿Has llorado, hermanos? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido, como hermano decía, desanimado? ¿Te has sentido bajo? ¿Te has sentido con una baja autoestima bien por el suelo? ¿Cómo te has sentido estos días atrás? ¿Qué es lo que se te ha sido robado? Si no es material, ¿qué se te ha sido robado espiritualmente? Dios, escucha lo que te voy a decir. Dios te hizo volver a tu lugar para que recuperes lo que se te ha sido robado. Dios quiere que lo recuperes. Dios quiere que lo recuperes porque es tuyo y te pertenece a ti. Por un momento puede estar robado o secuestrado o perdida la cosa, pero Dios quiere que lo recuperes. Entonces, ¿esto de quién depende? ¿De Dios o de mí? Ya Dios ya hizo su parte. Hay algo que tengo que hacer yo. Y aquí empieza el tema del mensaje. ¿Cómo tomar decisiones con sabiduría en medio de estas situaciones? Decisiones con sabiduría, hermanos. Decisiones sabias que van a traer buenos resultados a mi vida y a los que están conmigo. Vamos a seguir. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Hasta ahí. Mira, ahora viene la cosa. Hay problema, escúchame, hay problema en casa, hay problema en la situación, hay problema en el trabajo. Y entonces, como la angustia empieza todo, esta es la primera decisión sin sabiduría. Empezamos a buscar culpables. Empezamos a querer apedrear a un culpable. Tú eres la culpable, no, tú eres el culpable. Ustedes son los culpables. Ustedes tienen la culpa de lo que nos está pasando. Tú y nunca yo. Estos hombres querían apedrear a David. ¿Por qué querían apedrearlo, hermanos? Porque hacían a David culpable de todo lo que estaba aconteciendo, de todo lo que estaba pasando. Entonces, hermano, la primera decisión errónea es buscar un culpable, buscar un responsable de los actos. Deja a la policía buscar a los ladrones. Pero tú y yo, la palabra dice que el que se humilla, Dios lo ve de cerca. Humillarse, que es reconocer que yo pequé, que yo hice mal, que yo actué mal. Entonces vendrá la bendición. Culpables, culpable. ¿Y qué hacemos con la otra persona? En vez de animarla, la hacemos más para abajo de lo que ya está. Por eso, hermano y hermana, sea lento para hablar y rápido para escuchar. Sea lento para hablar y rápido para escuchar. Aquí, hermanos, la decisión es de uno, y es de usted y es mía. La decisión es suya y la decisión es mía. Entonces, esta es una decisión sin sabiduría. Los hombres estaban, pero ¿quién causa esto, hermanos? Esta es una situación terrible en la que David estaba pasando, ¿sí o no? Nosotros también hemos pasado situaciones, cada uno independientemente, con hijos, dinero, salud, trabajo, vida espiritual, lo que sea, cualquiera. Olvídate de Ciclab y enfócate en lo que tú estás pasando o en lo que te está pasando con tu familia, con quien sea. Esas son parte de las situaciones, mira, en las que podemos caer. Quiero que vayamos a Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Déjalo ahí, Jimmy. ¿Cuál es el propósito de la angustia, hermanos? Mira el propósito de la angustia y del problema. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Cuál es el propósito de la angustia? Apartarme del amor de Cristo. Apartarme y apartar al que estoy culpando del amor de Cristo. Eso es el propósito de la situación. Eso es parte del propósito de la situación. Que yo me aparte de Dios, que ellos se aparten de Dios, que a los que estoy culpando se aparten de Dios. Mira lo que dice: ¿quién nos separará? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Y empieza a mencionar tribulación. ¿Has pasado tribulación, hermanos? Angustia. Esa es la frase que quiero que te enfoques, porque todo lo demás que está ahí puede traer angustia. La persecución trae angustia, ¿sí o no? Angustiado porque nos vienen persiguiendo. El hambre trae angustia. La falta de dinero, no hay esto, no hay lo otro, trae angustia. La desnudez, no hay nada. Peligro, cuchillo, trae angustia. ¿Y cuál es el motivo, el propósito de cada angustia? Que nosotros, en vez de bendecir a Dios, lo maldigamos y reclamemos de Él. ¿Acaso no fue eso el propósito que el diablo quería poner en Job? Acuérdense de Job. Le quitó todo el Señor. Se le quitó todo, hermano, los hijos, la familia, el dinero, los bienes, toda su salud se le fue removida. Tuvo tribulación, tuvo angustia, tuvo persecución, hambre, desnudez y peligro. ¿Tuvo eso Job? Lo tuvo. Pero, y entonces, la situación, la angustia quería esto. La esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Ese era el gol del diablo ahí. Ese era, boom, con esto yo logro mi propósito. Todo eso le puse para que maldijera a Dios. Todo esto le puse para que reclamara a Dios y dejara de creer en Él. Todo esto que le traje, esta desnudez, esta falta de dinero, lo hice con tal de que Él renegara de Dios y dudara de Él. Hermanos, si el diablo lo logró, yo quiero que este día te arrepientas. Yo quiero que este día le pidas perdón a Dios por haberle dado la victoria al diablo. Yo quiero que este día le digas: Señor, perdóname porque me dejé influenciar. Porque déjame decirte esto: el diablo no puede tomar una decisión por ti. Dios no puede tomar una decisión por ti. Eres tú el único que puede tomar una decisión. Pero ¿qué hace el diablo? Puede influenciarte a tomar una decisión. Puede influenciarte, y ahí está la gran influencia. Te trae y te manda todas estas cosas para que tú maldigas y niegues y dudes y dejes de estar en Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces miren, todo Job lo resumió así: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de mi Señor. ¿Cómo hemos estado nosotros? ¿Será que en vez de decir bendecimos, reclamamos y empezamos a culpar? Y empezamos a buscar responsables y empezamos a ponerse busca. Oseas 5:15 dice, este Dios hablando, escuche bien esto: andaré y volveré a mi lugar, dice el Señor, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Sabes qué dice? ¿Qué está diciendo ahí? El pecado que estás cometiendo, la consecuencia y el resultado es la angustia. Ahí te veo. Es como el Señor diciendo: I see you there. Te veo en el fondo. Te veo en el fondo. Te veo cuando toques fondo. Ahí te veo. Porque no quieres dejar tu pecado. No quieres dejar lo que has venido haciendo por mucho tiempo. Entonces dice el Señor: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Porque el Señor sabe los resultados de toda cosa, ¿verdad? El Señor conoce el resultado de hacer el bien y el resultado de hacer el mal. Te pregunto a ti, ¿tú conoces el resultado de cada uno?
Yo no solo los conozco, los he vivido. Conozco qué es obedecer a Dios y conozco qué es desobedecer a Dios. Por todo y para todo he sido enseñado. Pero una pregunta: ¿es necesario ver al Señor en la angustia? ¿Es necesario que todo esto conteste? ¿Sabe qué? Hay sí y hay no. El sí, ¿por qué? Porque la angustia te hace buscar a Dios. La desesperación te hace ir a Dios. No tuvo que haber angustia, pero si se pasó, allí te verá el Señor. Y mira qué lindo. El Señor no es el que nos predican de que si estás así Dios no te escuchará. No. Dice el Señor que la angustia te va a ver. Desde la angustia te va a escuchar. Personas dicen: me voy a componer primero, hermano, y después voy a ir a la iglesia. Me voy a arreglar primero. No. Desde la angustia, desde donde estás sentado, desde cualquier situación en la que estás, de ahí tienes que clamar a Dios. Desde ahí tienes que clamar a Dios. No, hermano, no esperes sanarte y después ir al doctor a decirle: mira, doctor, estoy sanado. ¿Cómo, hermano? Tienes que ir. Mira, andaré y volveré a mi lugar. ¿Quieres la presencia de Dios? Pregunto, ¿quiere la presencia de Dios en su vida? Podrás decirme: hermano, conmigo siempre está la presencia de Dios, porque Dios me bendice y me ha dado esto. No, hermano, lo material no se resume en la presencia de Dios. Nunca se engañe de porque está siendo prosperado financieramente en grande manera, en esto, y me sale y todo me sale bien y esto. Eso no es sinónimo de que alguien esté buscando a Dios. No. El que te esté yendo bien financiera y salud en todo no es sinónimo de que porque la presencia. No. Nunca se confunda. Yo desde aquí no. El Señor va a hacer esto hasta que no reconozcan su pecado y no busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Wow. Hermano, ¿quieres llegar allí? ¿Quieres llegar a la angustia para encontrar al Señor? Oh, hermano, entonces la angustia es el lugar de encuentro con Dios. Dice la palabra en el versículo, volviendo a primera de Samuel 30. Estábamos en que querían apedrear al hermano David porque estaban enojados. Vamos al versículo 6 otra vez. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hey, hermano, tiempo de angustia no es víctima, fortalezcas en Dios. Aunque lo estén acusando, aunque le estén señalando, aunque sea lo que esté, la solución, la sabia decisión aquí es: yo busco y me fortalezco en Dios. ¿Qué es lo que David hizo? Se fortaleció en Dios, aunque tenían pedradas atrás de él, estaban así, pero él fue a la presencia de Dios y se fortaleció. Todo el que esté cansado y atribulado puede fortalecerse en Dios. Todo el que está desanimado puede fortalecerse en Dios. Todo el que está en escasez puede fortalecerse en Dios. El apóstol Pablo lo que dijo de que ni la muerte ni nada de eso podía separarlo, ¿saben por qué lo dijo? Porque lo vivió. Yo estoy enseñado para vivir en escasez y en ¿qué? Abundancia, dijo. Para todo y por todo he sido enseñado. Hallaba gozo en todo. Persecución, dijo Pablo, me hallo, regocíjense, dijo, cuando estén en medio de pruebas. Entonces Pablo pudo hacer eso. Entonces, hermano, decisión sabia es fortalecerse en Dios. Mira, cuando quieras correr, hacer venganza de alguien, mejor tírate de un solo, tírate para que ya no puedas correr. Tírate. Cuando quieras usar tus manos para golpear a alguien, hazle así mejor. Crucificado estoy con Cristo, dijo Pablo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando quieras atacar a alguien, cuando quieras, mejor canta una alabanza al Señor. No, 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, mira lo que dijo. Y habló, David habló. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, versículo 8, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás ¿a quiénes? A los cautivos. Escucha esto, rápido. 2 preguntas hizo David. Dios le dio 3 respuestas. 2 preguntas hizo David. ¿Los perseguiré?
Una. ¿Los podría alcanzar? Dos. Dios le dijo, síguelos. Primera respuesta. ¿Los vas a alcanzar? Segunda respuesta. Tercera respuesta. Y recuperarás. Y esto es lo que Dios te da ahora a ti, porque esto no estaba en tus planes. Y recuperarás a todos los que están cautivos. Tú también tienes el poder para recuperar todo lo que se te ha perdido. Tal vez no pensabas, y tal vez pensabas como David, porque escucha esto, David pensaba que ellos, que todos los hombres y mujeres, las mujeres y niños que se habían robado estaban ¿qué? Muertos. Pero te hago la pregunta, hermano, piensa en esto. Cuando yo estaba leyendo esto, se me vino esto. Hey, ¿cómo ha de haber saltado David de alegría cuando le dijo esto? Y también los vas a alcanzar y los vas a rescatar. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo, la esperanza sigue viva todavía. Están vivos todavía. Están vivos, David. David debe haber dicho, Señor, entonces ¿están vivos? Entonces no se han muerto. O sea que no solo los alcanzaré y los derrotaré, sino que también los recuperaré. Hermanos, reciba esa palabra. Reciba esa palabra. ¿Sabe? Este era el pensamiento de David. Señor, ¿podré alcanzarlos? Dice Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice el Señor. Así dice el Señor a nosotros. Que lo que tú estás pensando que Dios va a sanar, Dios lo va a hacer el doble, hermanos. Lo que tú estás pensando que vas a obtener el doble, hermano. Porque los pensamientos de Dios no son los de ustedes, ni los míos. Él siempre sobrepasa nuestras expectativas. Él siempre va más allá de lo que nosotros estamos esperando. Pero ¿cuándo obtenemos esta respuesta? Cuando consultamos a Dios. David le dijo, alcánzame el efod al sacerdote Abiatar. El efod era algo que era utilizado para conocer la voluntad divina de Dios. Hermanos, ante cualquier angustia, lo primero que tiene que hacer usted, sabia decisión, preguntarle a Dios qué hacer. Ay, hermano, pero cuesta que responda, hermano. Mejor obro yo antes y veo qué hago yo. Dios me dio a mí la fuerza para hacer algo. No, hermano. David estaba volviendo a Dios. La angustia que estaba pasando lo hace volver a Dios y vuelve a consultar a Dios. Ya tenía tiempo David que no consultaba a Dios. ¿Cuánto tiempo tú tienes de no consultar a Dios en algo? Y solo te has aventado por tu cuenta, trabajando y viviendo independiente, como que no tuvieras un Dios de quien depender. ¿Cuánto tú has hecho cosas sin preguntar a Dios y has visto el golpe? Y has visto el resultado de lo que dijiste, de lo que viste, de lo que escuchaste, de lo que cualquier cosa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces voy a llorar. Voy a ver una historia romántica para llorar. Voy a leer algo triste para llorar. No. Bienaventurados los que lloran por su pecado, y ellos recibirán consolación. Yo pequé contra el cielo y contra Dios, y recibí un abrazo del hijo pródigo. Eso recibirás tú si confiesas tu pecado. Eso recibirás tú si confiesas tu falta ante Dios. Te arrepientes, te vuelves de tus malos caminos, y la palabra dice que Él escuchará de los cielos. ¿Y qué hará? Perdonará tus pecados y sanará tu tierra. ¿Hay alguien que quiera esa promesa? Yo quiero eso. Pero, hermano, no puedo confesar eso, es muy fuerte. Me va a causar problemas. Entonces Dios dijo, entonces regresaré hasta cuando decidas a confesar. Hasta que decidas. En la angustia te voy a mirar. Dijo Oseas, ¿sí o no? Oseas 6, 1, 3. Y esta es la invitación. Quiero invitarte ahora a esto. Quiero que recibas esta invitación personalmente. No quiero enviártela por email ni por el correo. Quiero dártela personalmente ya que viniste aquí. Y si hay alguien que no vino, por favor dásela. También invítalo
Al que no vino, invítalo también. Y dile así como Oseas 6, 1, 3 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, pero y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida. Escucha esto: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Está hablando de nuestro Señor Jesús. Mira qué preciosura. En el libro de Oseas te da bien claro lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo hizo. Vino y dijo: moriré, pero al tercer día resucitaré. Primer día, día de angustia, lo mataron, todos lloraron amargamente, dice la palabra. Mira a Jesús en la cruz. Hoy mira a Jesús en la cruz. Primer día, día de angustia, murió, lo mataron, se nos fue Jesús. Ya no tenemos a Jesús. El día de la angustia, el día que pasó lo que te pasó o lo que te está pasando. Segundo día, día de espera, día de fortalecerse en Dios, día de esperar, día de espera. Espera es lo que más cuesta, ¿verdad, hermanos? Hay que saber, ni el bus queremos esperar a veces. A veces el internet está un poquito lento y decimos: ay, este internet. Y cuando a veces esperábamos 5 minutos para que cargara una canción. Pero hoy todo lo queremos rápido, rápido, porque el mundo va rápido. Hermano, deja que el mundo vaya rápido, pero tú cálmate. Tú cálmate, hermano. Deja que el mundo corra. Deja que el mundo tenga su propio afán. Deja que el mundo sufra lo que quiera sufrir. Deja que el mundo haga lo que tenga que hacer. Tú no perteneces a este mundo. Solo estás de paso. Eres un extranjero. Aún en tu tierra. ¿De dónde eres? Yo soy del Salvador. Aún allí yo soy un extranjero, porque no pertenezco a lo terrenal. Pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Mira a Jesús. Primer día, día de angustia, murió. Segundo día, día de espera. Espera. Espera en Dios. Tercer día, día de resurrección. Al segundo día nos dará vida, dijo, y al tercer día nos resucitará. La vida es la respuesta que tú estás esperando. Al segundo día nos dará vida, dice Oseas. Esa vida es lo que tú y yo estamos esperando. Ese toque de vida a lo que está muerto, a lo que está muriendo. Ese toque de vida a lo que has perdido. Y al tercer día, si sigues esperando, habrá resurrección. ¿Quieres resurrección? Yo quiero. Pero habían unos que no habían entendido y dijeron: mi Jesús murió. Y Jesús caminando con ellos. ¿Se acuerdan de la historia de los dos que iban en el camino de Emaús? ¿Acaso eres el único? Le dijeron a Jesús, que no conoces lo que pasó. Tú le puedes decir a alguien: tú no sabes lo que me está pasando a mí. Tú no sabes lo que me ha pasado. Él tal vez no sabe, pero hay un Dios que sabe. Por eso, fortalécete en Dios. Fortalécete en Dios, hermano. Vuelva a Él, volvamos a Él, volvamos el rostro a nuestro Dios. Y no seas de los Pedros que volvieron atrás a pescar otra vez, porque el Cristo que era la promesa se había muerto. Yo no quiero regresar atrás. ¿Tú quieres regresar atrás? Creo que no. Nadie quiere volver atrás. Pero parece que nadie quiere ir adelante también. Hermano, yo te invito y me invito a mí: arrepiéntete de tu pecado. Busquemos a Dios. Convertámonos a Dios, y Él nos resucitará en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando haces eso? Para ir terminando, versículo 9, cuando Dios le respondió que podía ir. Volviendo ahí, Jimmy, a 1 Samuel 30, versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Escucha, primera voluntad, la respuesta: ve, persíguelos. Cuando escuchas la voluntad de Dios, hermanos, tienes que moverte en ella. Cuando escuchas la respuesta de Dios, tienes que moverte en ella.
¿Qué le dijeron a David? Que podía perseguirlo, ¿verdad? Entonces, ¿él qué hizo? Empezó a seguir, empezó a caminar. Tú tienes que empezar a caminar. No puedes permanecer sentado aún sabiendo qué es lo que Dios quiere para ti. Amén. Pero habían 200 que no pudieron caminar. Denme 10 minutos más, hermanos. Pero hubieron 200 que no pudieron caminar. Hey, hay personas que en el camino se debilitan. ¿Cómo no se iban a debilitar? Si venían desde los filisteos hasta Ciclab cansados, llegan y encuentran todo quemado, sin familia. ¿Cómo este hombre? Y ahora van en camino a pelear. ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué? Hubieron 200. Cuando alguien se queda, cuando alguien se sienta, a veces tienes que dejarlo ahí y orar. Ora, ora, ora. Y tú sigue. Porque si lo llevas, puedes perder la batalla. Porque está sin fuerzas y no puede pelear. Escucha esto. Tú ve, mejor tú ve. Fortalécete en Dios. Y cuando regreses, vas a tener con qué bendecir al que se quedó ahí. 200 hombres se quedaron. Y David fue. Y déjenlos, ok, déjenlos. Están cansados, déjenlos. Póngame atención para que nos podamos terminar. David les dijo, déjenlos, sigamos nosotros. Se quedaron allí 200 y fueron y se encuentran una bendición. Se encuentran a un egipcio, hermanos. Se encontraron a un egipcio que venía, ¿saben por qué? Ya no vamos a leer la historia, solo le voy a resumir esto. Escuche esto. Se encuentra un egipcio. Este egipcio era siervo de los amalecitas. De los amalecitas que habían incendiado la ciudad de David. Hermanos, Moy, ¿qué hubieras hecho tú si te encuentras este egipcio y le pregunta a David, ¿quién eres tú? Declárame quién eres. Porque David le preguntó quién era. Y él le dice, no, pues yo soy siervo de unos amalecitas. Y fíjate que nosotros anduvimos quemando ciudades y una de ellas era Ciclab. Ah, con que tú eres, ¿no? Con que tú eres uno. ¡Bum! ¡Pah! Y él hubiera muerto, ¿saben por qué? Porque él estaba enfermo, dice. Su amo lo desecharon y lo dejaron abandonado. Hermano, ¿hay alguien en tu casa, en tu familia que está enfermo o espiritualmente hablando y quieres dejarlo, abandonarlo? El siervo, los amalecitas dejaron a este hombre. Dejaron a este hombre porque estaba enfermo, a su suerte, por decirlo así. Pero este egipcio que había hecho mal a Ciclab, a David, viene y se convierte en su bendición. ¿Sabe por qué? Porque David lo piensa y dice, no, entonces no me conviene hacerle mal a este. Le dieron de comida, le dieron de comer. David había vuelto a Dios, y quiero que usted escuche esto: vuelva a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque David estaba volviendo a la palabra. En Números dice, al extranjero cuídalo, aliméntalo, atiéndelo, dale lo que necesita. David está haciendo eso. Y David, y usted y yo, cuando hay un problema, imagínese un árbol. Quiere usted cortar el problema y corta una rama, pero hay un montón de ramas más. Para cortarla, para acabar con el problema y el pecado de raíz, tiene que ir a la raíz y cortar el árbol completo. Por eso es que hemos pasado dando vueltas como Egipto, como el pueblo de Israel cuando venía de Egipto. Porque hemos pasado dando vueltas. ¿Por qué? Porque hemos pasado queriendo solucionar problemitas cuando no hemos ido a la raíz, cuando hemos tenido que ir a la raíz. Por eso hemos estado así. Por eso no hemos avanzado. Por eso, ¿por qué? Porque nos enfocamos, el diablo nos pone la mirada en el problemita, cuando el problema es más grande que eso y está más profundo y hay que escarbar muchas veces. Entonces David dijo esto, póngame atención. Entonces David hizo esto. Entonces te voy a pedir algo, hombre. Llévame a donde están los amalecitas. Llévame. El hombre le dice, ¿me prometes que no me vas a entregar a tu amo? Y David le dijo, te lo prometo, no te entregaré a tu amo. El hombre los lleva y la palabra de Dios dice que los encontró borrachos, celebrando de que el botín que habían robado en Ciclab y en todos los demás pueblos. Entonces viene David y dijo, ahí está la raíz del problema. Ahí está la raíz. Y quiero que escuches esto, que es bien
Es bien tremendo, hermano. Los amalecitas, Dios le pidió a Saúl que los destruyera, pero Saúl no lo hizo así. No destruyó completamente. Dios le dijo: no dejes nada, pero Saúl dejó algo. Dios quería que acabara con el pecado de Saúl, para que en el futuro no tuvieran consecuencias. Dios te está diciendo a ti: no dejes nada, entrega todo, vence todo completamente, para que en el futuro no te encuentres con estas angustias y problemas. Vence todo. Entonces viene David y acaba con todo. Dice que no quedó nada más que unos que huyeron. Dice unos jóvenes que huyeron. Y miren, y David obtuvo sus mujeres, los hijos. Cada quien tuvo todo lo que había perdido y más, porque se trajeron todo lo de las otras ciudades que los amalecitas habían robado. Mira, cuando vas bajo, escucha esto, cuando vas bajo la dirección de Dios, traes lo que perdiste y traes más. Traes el doble, y ahí es donde Dios sobrepasa tus pensamientos y los míos. Tú pensabas que solo te iba a dar esto. No, Dios te va a dar más, porque pediste sabiduría. Pediste sabiduría, entonces yo te bendigo con todo lo que contrae la sabiduría. David se regresa y todos decían: este es el botín de David. Este es el botín de David. Y empiezan y llegan hasta donde están. ¿Se acuerdan de los 200 cansados? Los encuentran ahí en el torrente. Y siempre hay uno que dice: este no peleó, este no se lo merece porque no hizo. Pero acuérdense, esas personas estaban débiles y cansadas. Esto no le demos, David. En la palabra dice, por eso leanla en casa, le dijo: dale solo sus mujeres y sus hijos y que se vayan. Mira qué justicia y qué misericordioso estos hombres. Pero David les dijo: no, muchachos, momento, esto no es de nosotros, esto nos lo dio Dios. Esta batalla Dios la peleó por nosotros. Por lo tanto, el botín se repartirá en partes iguales para todos. El botín se repartirá para todos. Ve tú, sea usted el que dice: yo iré, y la bendición que traiga alcanzará mi casa también. Y la bendición y la fortaleza que traiga de Dios levantará mi casa también y la bendecirá. Y David dijo: no, y empezó a repartir David el botín. Pero ¿sabe qué? Empezó a mandar a todas las demás ciudades con el que él quería hacer las paces también. Mandó a todas las ciudades. O sea que lo que traes, vienes tanto que rebosas, que no solo bendices tu casa, sino a todos los que están a tu alrededor. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Entiendes cómo puede ser de bendición? Cuando tomas decisiones con sabiduría. Con sabiduría. Cuando callas cuando tienes que callar, hablas cuando tienes que hablar. Pero haces una cosa: buscas a Dios. Buscas a Dios para pedirle consejo, para pedirle dirección. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? David lo logró, y usted lo va a lograr también. Y usted y yo lo vamos a lograr también. No porque solo así, porque vamos a tomar decisiones sabias y vamos a ir a la presencia de Dios para preguntarle consejo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, dice. Admirable consejero. Tienes el consejero más grande del mundo, a quien puedes preguntarle dirección. Si en este momento hay cosas, hay angustia en ti y no sabes qué hacer, por ahora no hagas nada. Vaya y corra a Dios y pregunte a Dios qué debe de hacer. Pregunte a Dios. ¿Quiere ser de bendición para alguien más? Fortalezcas en Dios y va a transmitir eso. Escucha esto: hay muchos de los que venimos, siempre estamos aquí al día a día. Pero no digo esto para alardear de nosotros, no. Te digo esto, ¿por qué? Porque aunque esos hombres, los que fueron, los 400 que fueron con David a pelear, ¿saben? Fueron ellos, parte de ellos los que dijeron: no repartas igual porque ellos no se lo merecen. Quiere decir que mi estancia permanente en la iglesia no quiere decir que mi corazón ya cambió.
Porque la palabra dice que estos hombres eran perversos y malvados de corazón. Ay, hermano. Eran malos y perversos, por eso no querían repartir a todos lo que traían de bendición. Pero fueron bendecidos, obtuvieron la victoria. ¿Por qué? Cuando tú te arrimas a alguien que está siendo bendecido por el Señor, a alguien que está buscando del Señor, esa bendición te alcanza a ti también. Aunque eran malvados estos hombres, la bendición te alcanza a ti también. Pero, siempre hay un pero. Porque uno puede decir, entonces, en vez de yo buscar, mejor me arrimo a él o a ella y voy a alcanzar la bendición. Y en el día que Cristo viene, te quedaste con la bendición, y el que y por el cual medio fuiste bendecido se va con Cristo Jesús. No, Cristo quiere que agarres la bendición del que está a tu lado, pero también tú tienes que agarrar lo que está dentro del que te está discipulando y bendiciendo. Tienes que también tú transformarte en un David, en Jesús, digamos. Nunca me gusta comparar con los grandes de la Biblia, mejor me gusta con Jesús. Tienes que ser, no quieras solo la bendición de Jesús, también tienes que querer a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el sol sale ¿para cuántos? Para todos, para buenos y malos. Pero cuando Cristo venga, Él se llevará a los que lo recibieron en su corazón. El sol saldrá para todos, la lluvia caerá en los terrenos de todos, del que mata, del que roba, del que secuestra, la lluvia caerá ahí. Y es posible que los negocios chuecos, fraudulentos que haga le vaya bien. Pero cuando Jesús venga, ese hombre va a dar cuenta de lo que hizo. Entonces tú no te acostumbras a vivir de la bendición ajena. Busca su propia identidad. David tenía una identidad, busque usted también su identidad. Y la única identidad que puede tener es aceptando a Cristo Jesús realmente en su corazón, confesando su pecado, alejándose de Él, para que Dios lo haga hijo legítimo de Él.